Un motor Stirling funciona esencialmente por la expansión de un gas dada por un intercambio de temperaturas que se genera en dos focos con diferentes temperaturas, un foco caliente y un foco frío. Primero, en el foco caliente se calienta el gas, y este se expande empujando un pistón conectado a un cigüeñal que transforma un movimiento lineal en un movimiento circular. Después, el gas pasa del foco caliente al foco frío por un conducto llamado regenerador térmico, el cual tiene un calor específico alto ya que almacena calor. Durante el trayecto del gas hacia el foco frío, el regenerador almacena parte de ese calor y cuando el gas regresa del foco frío, este le cede calor. Una vez que el gas llega al foco frío, este comienza a contraerse y a perder calor. La inercia del cigüeñal empuja al pistón del foco frío y así el gas pasa por el regenerador, tomando el calor almacenado y regresa al foco caliente donde se reinicia el ciclo. Se hizo un primer modelo para ensamblar un motor Stirling, en el cual nos basábamos en dos pistones conectados por medio de una manguera por donde se transportaba el aire, que era el conductor de este motor, el cual el pistón caliente tenía una vela por debajo y un cigüeñal hasta arriba sobre una base de madera. Este motor no lo pudimos hacer funcionar ya que las piezas que estábamos usando eran muy pesadas y la forma en que estaba ensamblado hacía difícil que el aire pasara de un cilindro a otro, por lo que decidimos hacer un motor donde los dos pistones estuvieran en un mismo cilindro. En vez de tener dos cilindros separados y conectados en un solo cilindro, pusimos los dos pistones en forma opuesta eh, para que no se hiciera tan complicado y no se aumentaran las piezas. Esto nos permitió que fuera un motor más fácil de manipular, más fácil de usar y mucho más fácil de hacer iniciar para que tuviera la inercia para el movimiento. El ciclo termodinámico de un motor Stirling normalmente tiene cuatro procesos. En el primer proceso entra calor y el gas empieza a expandirse. Es una expansión isotérmica. Durante este proceso podríamos calcular un trabajo ya que hay un cambio de volumen. El segundo proceso de nuestro ciclo termodinámico es un enfriamiento isobolométrico. Durante este proceso sale una pequeña cantidad de calor hacia nuestro regenerador y también en este no podemos calcular ningún trabajo, ya que nuestro volumen permanece constante. El tercer proceso es una compresión isotérmica. Durante este sale calor hacia nuestro depósito frío y debido a la diferencia de volúmenes podemos volver a calcular otro trabajo. Por último tenemos un calentamiento isocórico o a volumen constante. Durante este proceso el calor de nuestro regenerador vuelve a entrar a nuestro sistema y debido a que el volumen permanece constante no podemos calcular un trabajo. El trabajo neto realizado por nuestra máquina térmica sería el área que hay entre nuestras dos curvas de temperatura y los dos procesos isovolumétricos. En esta primera gráfica se puede apreciar la presión con respecto a la temperatura en un motor Stirling. Como podemos ver al principio, la presión es muy alta y la temperatura es baja y conforme va aumentando la temperatura, la presión disminuye. Esto se debe a que el pistón se expande. Posteriormente tiene el proceso isovolumétrico y vuelve a aumentar la presión y a disminuir el volumen, completando la parte azul de la gráfica y después otro proceso volumétrico y se completa el ciclo. En esta gráfica se puede apreciar la potencia en función de la temperatura de entrada y la temperatura de salida. La de entrada en rojo y la de salida en azul. Si la temperatura de salida en azul es muy cercana a cero, obviamente la potencia va a ser mucho mayor, ya que esto querría decir que toda la temperatura que entra se convierte en trabajo y no tiene desperdicio de temperatura. Por otro lado, si la temperatura de entrada aumenta y la de salida se mantiene constante, igual la potencia del motor aumenta, ya que esto quiere decir que se está aprovechando un mayor porcentaje de la temperatura de entrada. En esta gráfica ilustramos la eficiencia a razón de la temperatura de entrada y la de salida. La temperatura de entrada está ilustrada en rojo y podemos interpretar, de acuerdo a la gráfica, que a medida que la temperatura de entrada vaya aumentando, si se mantiene constante la temperatura de salida, el rendimiento va a ser mayor, ya que va a aprovechar un porcentaje mayor de esta temperatura que está entrando, si siempre deja salir la misma. Y por otro lado, la temperatura de salida, podemos ver que si en un supuesto caso en el que la temperatura de entrada se mantuviera constante y de alguna manera lograras disminuir la temperatura de salida, el rendimiento del motor aumentaría hasta llegar a un ciclo teóricamente perfecto, ya que si no hay temperatura de salida, esto quiere decir que toda la energía por calor que está entrando al motor se está convirtiendo en trabajo.
En esta gráfica podemos ver cómo el radio del cigüeñal afecta la eficiencia del motor Stirling. En nuestro modelo físico determinamos el radio del cigüeñal en 0.015 metros y que es el inicio de nuestra gráfica con eficiencia del 20%. Aquí podemos ver que los datos nos indican que la eficiencia óptima de nuestro motor con respecto al radio cigüeñal se alcanzaría cuando el radio cigüeñal mida aproximadamente 0.02 metros. Sin embargo, al aumentarlo de esto, la eficiencia bajaría. Entonces, para futuros cálculos tendríamos que calcular esto antes de crear nuestro motor para poder alcanzar la máxima eficiencia en nuestro modelo teórico. De igual manera, la potencia también se ve afectada por el radio del cigüeñal. La potencia óptima, en este caso, se alcanza en el mismo punto en el que se alcanza la eficiencia óptima, que es cuando el radio del cigüeñal mide 0.02 metros. Entonces, se aplica lo mismo que en la eficiencia con respecto al radio. En esta gráfica podemos ver visualmente cómo la eficiencia cambia con respecto al diámetro del cilindro. Y aquí los datos nos indican que va aumentando muy poco a poco conforme vamos aumentando el diámetro del cilindro. A mayor diámetro, mayor eficiencia. Por último, podemos ver cómo la potencia también se ve afectada por el diámetro del cilindro. De igual manera, a mayor diámetro del cilindro, mayor potencia. En base a los resultados obtenidos, podemos llegar a las conclusiones principales de que el radio del cigüeñal y el diámetro del cilindro tienen un impacto casi insignificante en la eficiencia. Tienen un mayor impacto en la potencia a comparación de su impacto en la eficiencia. Por otro lado, el incremento en la diferencia de temperaturas tiene un impacto significativo en la eficiencia y en la potencia del motor. En otras palabras, se busca que salga el menor porcentaje posible de la energía que entra, ya que la energía que se contiene es aquella que será transformada en trabajo.